Eduardo, ¿por qué es crucial invertir en algo como Venture Debt? Chile creció, Chile tuvo una época dorada, por así decirlo, de crecimiento, de generación de empleo, en la medida que había un mercado de capitales que respaldaba a compañías. Esas buenas ideas para crecer necesitan de capital. Y capital es, por un lado, equity y es también deuda, que somos el único proveedor de deuda para startups en Chile. En la medida que tengamos un mercado de capitales que respalde este tipo de iniciativas, vamos a tener una nueva época en la que Chile va a volver a crecer, va a volver a generar empleo, etc. ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer capítulo de video podcast de BTG Pactual. Estamos acostumbrados hace ya varios años a realizar podcast con los voceros, economistas, analistas y estrategas de BTG Pactual y es momento de hacer una actualización de nuestros contenidos, de que ustedes también conozcan la cara de nuestros voceros, de los entrevistados que siempre nos han acompañado, explicándonos contenidos súper relevantes en materia de actualidad económica y entregándonos también una visión muy interesante desde el punto de vista del emprendimiento, que es justamente el tema que vamos a abordar hoy día. Hoy nos acompaña en este primer video podcast de BTG Pactual Eduardo Gomián, gerente de nuevos negocios y creador de Venture Debt de BTG Pactual. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido a este primer video podcast. Bien, ¿y tú, Cata? Bien, pues muy contenta además de estar en este primer capítulo contigo. Feliz. Para hablar sobre un tema además que es súper contingente, muy cercano, siento yo, además, a el mercado, que son las startups. ¿Cómo parte este fondo? Cuéntanos un poco la historia. ¿Y a qué es lo que está apuntando hoy día específicamente? Es bien interesante la historia de Venture Debt en BTG, porque de alguna manera la cultura que tenemos como compañía, a pesar de ser el banco de inversión más grande de América Latina, te permite emprender internamente. Y eso fue la historia de Venture Debt. Venture Debt en un momento de coyuntura en que había mucho interés, mucho atractivo por invertir en el equity de startups, nosotros decidimos enfocarnos en nuestra fortaleza. Y esas iban más por el lado de la evaluación de crédito privado. Vimos que había una oportunidad porque nadie estaba proveyendo crédito. Entonces decidimos enfocarnos en eso. Fue un proceso de muchísimos meses, de feedback acá interno, de feedback con el equipo en Brasil, para llegar finalmente a lo que fue el producto que hoy día tenemos en el mercado. ¿Cuál es la visión que tienen hoy día el mercado local? Porque hay mucha queja. Uno ve en la prensa, ¿no es cierto? Dicen las startups, el mercado está seco, no hay financiamiento, hay que salir de Chile, fuera de Chile, a buscar financiamiento. ¿Están así? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos meses? Yo creo que ha pasado de todo, depende cómo definamos meses, pero si lo definimos en 36 meses, o sea, alcanzamos a agarrar el 2021, el 2022, en el mundo startup ha pasado de todo. O sea, pasamos de un ecosistema donde había muchísimo capital disponible para financiar nuevas ideas, luego efectivamente eso se fue secando, fueron saliendo fondos, hubo menos disponibilidad. Yo personalmente hoy día veo un ecosistema mucho más maduro, es un ecosistema que tiene compañías más avanzadas, con modelos de negocios que ya están más probados, donde también hay nuestras contrapartes. Al principio eran habitualmente el fundador. El fundador era el gerente comercial, el gerente general, el gerente de finanzas, las hacía todas. Hoy día yo creo que han ido avanzando a segmentar roles. Entonces, habitualmente, para nosotros como banco de inversión, muchas veces hoy día tenemos como contraparte ya un gerente de finanzas. Entonces, eso nos ayuda muchísimo en nuestro trabajo. Es súper importante, imagino yo, el rol justamente del líder ahí, ¿no? ¿Cómo le imprime un sello desde los primeros meses o años de vida a una startup y cómo se enfrenta, por ejemplo, a ustedes a la hora de solicitar un capital? Sí, sin duda. Al final del día es bien interesante eso, porque una startup de alguna manera es la impronta de sus fundadores. Es la visión que alguien decide perseguir, ¿no es cierto?, para cambiar un segmento, para resolver un problema a alguna persona. Y para nosotros ha sido también muy gratificante vía Venture Debt poder proveer deuda para que ese tipo de ideas crezcan, para que ese tipo de ideas florezcan y puedan desarrollarse en Chile. ¿Cómo funciona Venture Debt? Cuéntanos un poco cómo es la operación del fondo específicamente. Venture Debt, nosotros nos hemos enfocado en 3 grandes tipos de financiamiento. Por un lado están los financiamientos respaldados con garantías reales. Nosotros hemos financiado compañías, por ejemplo, como Wift, que está en el mundo de Car as a Service o renting de autos, donde hay una cartera de autos. En el caso también de Baidepa, por ejemplo, que hay propiedades. En el caso de Reuse, que hay teléfonos, hay celulares o smartphones. Podemos tener garantías reales. Entonces, esas son compañías que si ocupan su balance o el capital que han levantado para ese tipo de inversiones, restringen mucho su financiamiento. Entonces, ese ha sido un mundo donde nosotros creo que hemos hecho un aporte muy grande. Otro mundo que es distinto es respaldado por flujo, o sea, sobre todo en el mundo software, compañías como Talana, que hemos financiado, o Comunidad Feliz, que son
software as a service, donde hay una base de clientes muy atomizado, flujo muy recurrente, nosotros hemos podido también proveer deuda en ese tipo de financiamiento. Y el tercer gran tipo es con garantías de terceros. Nos hemos encontrado en el camino con muchísimos inversionistas, yo creo bastante visionarios, que no solo están invertidos en la compañía, sino que le creen al futuro y están dispuestos a avalar o a tener distintos tipos de estructuras donde nosotros podamos prestar el capital, pero tengamos alguna fuente de pago distinta a la empresa. ¿Y esos son inversionistas que llegan a BTG y dicen, Eduardo Comeán, oye, esto me interesa, quiero ser aportante? Es una mezcla. Es una mezcla. Te diría que por el lado de las startups hemos visto compañías que vienen respaldadas por los inversionistas y llegan a través de ellos. Y por el mundo de los inversionistas de Venture Debt, lo que nosotros nos hemos preocupado de hacer principalmente es de hacer una conexión con el mundo institucional. Chile, cuando uno se fija en los años 80, en los 90, en los 2000, Chile creció gracias a un mercado de capitales que podía financiar buenas ideas. Claro. No sé si has visto fotos, por ejemplo, del Parque Arauco en los años 90. Claro. Estaba solo, era una idea. Entonces, esa idea pudo materializarse porque había un mercado de capitales incipiente en esa época, pero una buena idea tuvo el capital para crecer y consolidarse. Si uno lo ve hoy día, uno dice, la idea quizás era obvia, pero en ese minuto estaban solos. Hoy día yo creo que hay mucho de eso. Hay muchas compañías, hay muchas startups con ideas y modelos de negocio innovadores que están trayendo innovación, transformación al mercado y necesitan un mercado de capitales que lo respalde. Sí. Esto ha tenido distintas etapas, ha ido creciendo bajo tu liderazgo, Eduardo. ¿En qué momento está hoy día? Hoy día estamos en un momento bien especial. Levantamos el primer fondo. El primer fondo, cuando lo levantamos, todo el mundo quería equity, nadie quería deuda, como pienso los inversionistas. Sí. Las startups también, en realidad. Las startups también estaban en un momento en que recibían inversiones o inyecciones de capital. Entonces nos decían, ¿y para qué me sirve la deuda? Levantamos un primer fondo, lo invertimos en startups o entregamos financiamiento a startups, eso se cumplió. Ese fondo ya estamos recibiendo casi el 90% del capital que financiamos. Entonces también es una prueba muy relevante de decir, teníamos una hipótesis, claro, había incertidumbre, esa incertidumbre se cerró porque logramos probar la hipótesis. Entonces luego levantamos un segundo fondo, ese fondo también está invertido y ahora la oportunidad, creemos, es más grande que nunca. Entonces estamos enfocados en levantar el tercer fondo de Venture Debt en el mercado. ¿Qué pasa con la propiedad de las startups cuando tienen inyección de este Venture Debt? No nos metemos ahí en general. O sea, eso lo encuentro muy interesante. Esa es una de las gracias. Sí. Y de hecho, si uno ve las grandes compañías, el mercado de deuda es varias veces más grande que el de capital o el de equity. Entonces, para que una compañía realmente pueda crecer, necesita acceso a los mercados de deuda. Y eso es lo que nosotros hacemos. O sea, la gracia de Venture Debt es que le permite a los fundadores seguir creciendo, materializando su visión sin tener que necesariamente diluirse, como lo es en una nueva ronda de capital. Qué interesante. Ahora, hoy día en nuestro país tenemos startups que han sido un tremendo éxito afuera, otras que están enfrentando algunos problemas. Hemos escuchado mucho más hablar dentro del ecosistema del denominado Valle de la Muerte. Ustedes también me imagino que van mirando esos procesos. Tengo muy presente el caso de Carún, a propósito de lo que pasó y de lo que se filtró en las últimas semanas respecto de su situación financiera y de su liderazgo propiamente tal. ¿Ustedes también formaron parte en inyección de capital en Carún en algún momento? Nosotros formamos parte, tenemos un financiamiento con Carún. Ese financiamiento, o sea, si lo miramos por el lado del crédito, es un crédito que siempre ha estado performing. Carún nunca ha tenido problema en pagar las cuotas. Creo que ha sido una historia bien exitosa y de hecho es parte de nuestra tesis. Nuestra tesis era efectivamente poder respaldar con deuda a compañías que estaban con modelos de negocio innovadores transformando un poco la realidad o cómo se hacen los negocios. Hoy día estamos llegando al final de ese financiamiento, entonces creo que ahí también hay una historia de éxito. Y abordando lo que ha salido de Thomas Kimber, yo creo que al final, sin meterme, a mí no me corresponde entrar en la compañía, en si se ha hecho una buena gestión o no, porque no es el lado de nosotros tampoco como proveedores de deuda. Pero sí creo que emprender es súper difícil. Hoy día estamos con los Juegos Olímpicos, ¿no es cierto?, en Francia, en desarrollo. Y es interesante ver cómo de repente un atleta se juega años de entrenamiento, años de preparación mental también en una prueba. Yo creo que también es difícil. O al revés, es fácil cuando uno está sentado en el sillón decir, hoy no llegó, no logró su meta o el récord. Es súper fácil, pero cuando uno está ahí adentro, pucha que es difícil. Y yo creo que en eso lo que ha hecho Thomas Kimber, por ejemplo, es salir a dar la cara, de salir a dar una entrevista y comentar y de hecho abrir la posición de su rol. Si tengo que dar un paso al costado, lo voy a dar. Exacto. Creo que eso es súper valioso porque también te habla de un ecosistema mucho más maduro. Sí. Aquí no hay fundadores que se adueñan de una idea o se adueñan de una compañía y hacen lo que quieren. O personifican, sino que hay gobiernos corporativos, hay una discusión ahí dando vuelta con los inversionistas de la compañía, entre el management y los inversionistas, etc.
Pienso también el caso, por ejemplo, de Wild Foods. No sé si te acuerdas, Wild Foods en algún minuto tuvieron un error en el etiquetado, ¿no es cierto?, de las barritas. Y en vez de esconderlo, taparlo, hacer una campaña de publicidad, salieron los fundadores a dar la cara. Salieron en video, salieron con nutricionistas explicando lo que había pasado, pidiendo disculpas, etcétera. Y yo creo que eso es una marca que sale mucho más fortalecida después de un evento así. Absolutamente. Ahora, qué interesante lo que tú planteas y esta analogía con los Juegos Olímpicos a propósito de la mentalidad ganadora. Estos líderes tienen una mentalidad también diferente, que me imagino que también pesa a la hora de apoyarlas, de acompañarlos en este proceso. Uno ve un poco lo mismo en esa mentalidad ganadora que tienen los deportistas. Sí, sin duda. Pienso mucho en el discurso que dio recientemente en una universidad Roger Federer. O sea, cuando alguien como Roger Federer te dice que él es o fue el campeón que fue gracias a apenas ganar un poquito más de la mitad, te hablo un poco de esto. O sea, el juego se juega en la mitad. Otra cita que se me viene a la mente es de Kissinger. Kissinger decía, las decisiones difíciles siempre son 51-49. Nunca está ahí 80-20 en que está claro el 80% que es lo bueno de hacer o lo correcto. Siempre está ahí en el filo. Sí. Yo creo que eso es lo que destacaba Federer y eso es lo que le pasa a los fundadores. Están en el día a día en su empresa, nunca la decisión es fácil y tienen que escoger camino. Y a veces esos caminos no funcionan. Sí, pues exactamente. Eduardo, ¿por qué es crucial invertir en algo como Venture Debt? Para mí, y crucial es una bonita palabra, para mí Venture Debt es súper importante por lo que conversábamos antes. Chile creció, Chile tuvo una época dorada, por así decirlo, de crecimiento, de generación de empleo, en la medida que había un mercado de capitales que respaldaba a compañías. El mercado de deuda habitualmente es varias veces más grande que el mercado de equity o de capital. Hablábamos de Parque Arauco y así hay un montón de compañías que quizás si hoy día uno las mira son establecidas, son los grandes. No sé si viste una entrevista a Horst Polman que salió recientemente, la hizo François Pousset, muy interesante, que es un canal como de entrevistas a emprendedores. Si uno mira a Horst Polman hoy día, claro, pareciera ser una historia fácil, ¿no es cierto? Una historia en que era obvio que iban a crecer los supermercados, que iban a crecer el retail, etc. En su minuto nunca fue obvio probablemente. Siempre hubo riesgo, siempre hubo decisiones, pero hubo un mercado de capitales grande, relevante, bien estructurado para acompañar ese tipo de idea. Entonces, para mí, ¿por qué Venture Debt es crucial? Porque somos el único proveedor de deuda para startups en Chile. Entonces, hoy día hay una nueva generación de los Parque Arauco, los Cencosud, los Coca-Cola, lo que hoy día son compañías establecidas. Y esas compañías, esas buenas ideas para crecer necesitan de capital. Y capital es, por un lado, equity y es también deuda. Se necesita ese complemento. Y creo que estamos en un momento muy importante porque creo que los inversionistas institucionales en Chile, hay muchos que nos han respaldado desde el principio. Hoy día veo cada vez más inversionistas institucionales interesados en participar, en apoyar este segmento y yo creo que ahí está la clave. En la medida que tengamos un mercado de capitales que respalde este tipo de iniciativas, vamos a tener una nueva época en la que Chile va a volver a crecer, va a volver a generar empleo, etc. Perfecto. Yo sé, Eduardo Comeán, que tu deporte no está asociado en los Juegos Olímpicos. Es verdad, es verdad. No sé si deporte, yo creo que algunos lo discutirían. Mi hobby. Sí. ¿Qué son las motos? A mí me encanta andar en moto, sí. Me encanta viajar en moto. Bueno, bien arriesgado, perfil de riesgo también. Ahí perfil de riesgo. Hay un punto súper interesante ahí, que es que además del riesgo es como el sentido de la vida, esa como cercanía con la muerte o el riesgo. O sea, cuando uno tiene todo resuelto, cuando uno va en su auto y está cómodo con la calefacción, uno pierde un poquito esa conexión. La moto, para mí al menos, la gracia es esa. Te conecta con el entorno, con los elementos. Si está lloviendo te moja, si hace calor tienes calor, no tiene aire acondicionado que prender. Así que es una experiencia bien, llamémosle terapéutica. Mira, qué interesante, qué buena analogía. Eduardo Comeán está hoy día con nosotros en nuestro primer video podcast de BTG Pactual. Él es el gerente de nuevos negocios y creador de Venture Debt de BTG Pactual. Y te quería preguntar a propósito de esa inspiración que nos dabas, Eduardo, algún texto, algún libro que te haya inspirado o donde busques quizás como respuestas de repente a estas situaciones de la vida. Pregunta profunda, Cata. Yo creo en un lado más profundo, para mí la literatura siempre ha sido un gran compañero. Ahí, no sé, por ejemplo, El viejo y el mar de Hemingway, para mí un texto perfecto. O sea, en algo tan simple como un pescador y la ambición de ese pescador está contenido como la totalidad. Eso me gusta mucho. Y en el mundo más laboral, llamémosle, hoy día estoy leyendo un libro que me tiene bien entusiasmado y lo recomiendo harto, que se llama How to Fuck Up Your Startup. Perfecto. Entonces, de alguna manera se va al lado malo, al lado negativo, al por qué los que emprenden la embarran, en qué se equivocan. Entonces, con mucha ciencia, con mucha estadística, te va diciendo básicamente cuáles son los hoyos en el camino, para evitarlos, para aprender. Entonces, no tener que vivirlo, no tener que embarrarla a uno, ¿no es cierto? Sino que aprender de lo que le ha pasado a otros para poder seguir un camino ojalá más
Está bueno eso. A propósito también de la moto, el camino siempre está lleno de tropiezos. Siempre, siempre. Y parte de la magia es saber sortearlo. Y en eso vuelvo a Kimber. Yo creo que Kimber está en un momento difícil, pero está sorteándolo con las herramientas que tiene. ¿Qué consejo le darías a un emprendedor? A un emprendedor... No sé si me siento tan cómodo dándole consejo a emprendedor, por lo que hablábamos. Yo creo que ellos son los que están en la cancha, ellos son los que están transpirando, ganando el partido, pero sí quizá alguien que quiera emprender. Algo que leí o escuché, de hecho, de Jeff Bezos, que me parece muy interesante y a mí al menos me guía mucho. Jeff Bezos dice, a mí siempre me preguntan qué va a cambiar, qué es lo distinto, qué viene hacia adelante. Y él dice, para mí esa pregunta no es tan interesante. Para mí lo interesante es que no va a cambiar en los próximos 10 años, porque uno puede construir un negocio en torno a eso. Entonces, Jeff Bezos, de alguna manera, para quien quiera emprender, llama o invita a enfocarse en lo inmutable, en aquellos principios, en aquellas cosas que nos hacen humanos y construir negocios en torno a esos dolores, a esas necesidades, a esos problemas, porque eso es lo que no va a cambiar. Y ahí uno puede construir un modelo de negocio de largo plazo. Perfecto. ¿Cómo contactarse con Eduardo Gomián o con el área de Venture Debt acá de BTG Pactual para la gente que nos está escuchando? Nos escriben todos los días, nuestro mail está en la página web de BTG y de hecho quizás después me va a retar la Fran. Como anuncio estamos desarrollando una página web especial de Venture Debt. Vamos a hacer una página web que va a tener un montón de información respecto a qué es Venture Debt, cómo postular, para qué sirve, cuáles son las condiciones, etcétera. Y a continuación de eso un formulario que permita ir canalizando toda la demanda hoy día que tenemos de compañías que quieren recibir financiamiento. Siempre mentalidad ganadora. Siempre. Excelente. Muchas gracias, Eduardo Gomián, por haber estado hoy día con nosotros en el primer video podcast de BTG Pactual. Recuerden ustedes que todos estos contenidos están disponibles en nuestro canal de Spotify, en LinkedIn, en Instagram y en las redes sociales, por supuesto, de BTG Pactual. Nos vemos. Hasta pronto.